Bien, es un hombre de diálogo, que eso es muy importante, ¿no? Porque demuestra apertura. Habla mucho de federalismo económico, que lo vamos a hablar hoy, también una palabra que nos ocupamos casi todas las semanas de esta falencia que hay con respecto al federalismo en nuestro país, y también se reunió con todos los presidenciables. José Urtubey, gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a vos por invitarme, es un gusto para mí. José, ¿qué diferencia hay en los presidenciables? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Bueno, hasta ahora hemos recibido desde la Unión Industrial Argentina la visita de Ernesto Sanz, también estuvo Daniel Scioli y Sergio Massa. El día martes vamos a estar reuniéndonos con Margarita Stolbizer y a renglón seguido con Mauricio Macri, con lo cual te podría decir en alguna medida algunos puntos en común que tuvieron tanto Sanz, Massa y Daniel Scioli. Y vos lo nombrabas recién, que es el capítulo de la necesidad de seguir conectando al interior en términos productivos para que la Argentina no quede solamente en los grandes centros urbanos desarrollándose. Vos fíjate que, por ejemplo, la industria, sector del cual yo provengo, la capacidad en términos de país está instalada en un 76%, colindando a los grandes centros urbanos. No, ¿qué cifra, no? ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, Salta representa un 2,5% de la capacidad industrial instalada en la Argentina. Y eso te habla a las claras de que obviamente en Argentina se avanzó mucho en estos últimos 32 años de democracia ininterrumpida en lo que hace a representatividad, se avanzó mucho en lo que hace al republicanismo, más allá de los desafíos pendientes que tenemos, y sin lugar a dudas para mí, en materia de federalismo y en particular en federalismo económico, es lo que todavía es una de las grandes deudas pendientes del país. Entonces con los candidatos nosotros hemos podido debatir algunos otros puntos, pero este me parece el más central a mí. Claro, que más los afecta, diríamos, directamente, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Y hay una posibilidad de equilibrar, José, esto en algún momento? Bueno, esto debe ser equilibrado, sin lugar a dudas. Vos fijate, hablábamos en el corte recién de la deuda pendiente que tenemos desde que se reformó la Constitución en el año 1994. A 2 años de la reforma de la Carta Magna se establecía la necesidad de sancionar una nueva ley de coparticipación y esto todavía no pasó en el país. Entonces hay muchas de las economías regionales que todavía no están ajustadas a los verdaderos recursos que necesitan para seguir desarrollándose. En materia infraestructural, por ejemplo, todavía seguimos pendientes en lo que hace a la reconstrucción del sistema ferroviario. Por ejemplo, transportar un container de Salta al puerto de Rosario cuesta lo mismo que de Rosario a Rotterdam. Entonces, ahí verás un poco lo que es la simetría territorial en la que nos encontramos. Se avanzó en estos últimos años, pero creo que todavía sigue siendo un fuerte desafío. Por ejemplo, todas las inversiones que se requieren en materia de ferroviaria. En mi caso, yo soy de Salta, el sistema del ferrocarril Belgrano Cargas necesita seguir incrementando la inversión sobre el mismo para poder inclusive tener una salida bioceánica, ya que podemos llegar con el mismo a Chile. Tenemos que hablar de los puertos, el sistema portuario todavía debe seguir siendo invertido para justamente poder dinamizar todo lo que tiene que ver con el transporte de los ríos navegables y con las salidas a los océanos. Por supuesto, también no nos podemos olvidar de lo que es la inversión necesaria para poder darle una conectividad comunicacional a lo que es el interior con los grandes centros urbanos. Y en alguna medida es la salida. Vos fijate los grandes problemas que tiene la Argentina hoy, los anegamientos sociales en los conurbanos, en el conurbano bonaerense, en los que están colindando a Santa Fe, a Córdoba, a Rosario. Y todo eso es porque tenemos que justamente darle trabajo local a la gente. Desde donde es, de origen, ahí es donde hay que fomentar la industria y el trabajo. Un desafío para el próximo presidente, sea el que fuere. Otro desafío para el sector, o que ustedes los Bueno, inquietan. nosotros trabajamos en un concepto de competitividad sistémica. Es decir, analizamos distintas variables que tienen que ver con comercio exterior e interior. Yo creo que hay que seguir administrando el comercio y esto no significa ni ser ni aperturista ni ser un tipo que me cierro al mundo, sino justamente
por los desbalances que se presentan en las distintas países, aquellos que están desarrollados y aquellos que estamos en vías de desarrollo, necesitamos mecanismos muchas veces que permitan proteger nuestras economías regionales y, por supuesto, también mecanismos que permitan el ingreso de insumos necesarios del exterior para nuestra matriz productiva. Entonces, creo que ahí hay que hacer una administración responsable. Esto es otro de los temas que hay que seguir preguntando y ahondando a los distintos candidatos a presidente. ¿Qué es lo que van a hacer sobre este tema? Por supuesto, también no quiero dejar de hablar de lo que es la matriz tributaria. Hoy en Argentina hay una yuxtaposición muchas veces de impuestos en términos de nación, provincia y municipio que debe ser olvidada. Y también, dentro de muchas variables que nosotros analizamos, yo te diría otra de las que me parece significativas es la matriz energética. Nosotros no solo la tenemos que diversificar, sino que tenemos que seguir invirtiendo para poder dotar más de mayores niveles de provisión de energía que permitan un impulso de mayor desarrollo industrial. Hay temas también, ¿no? Desafíos en lo que hace a lo cotidiano, si le queremos llamar, como ganancias y paritarias. ¿Cómo los afecta? Bueno, fíjate que en este año en particular son 12 años consecutivos que venimos negociando paritarias libres en la Argentina, no va a ser la excepción. Yo creo y asumí una postura pública respecto a que no debe mezclarse todo el capítulo de la discusión de ganancias, del mínimo no imponible, respecto a cuando se negocia el salario entre el empresario y el empleado. Separarlo. Porque nosotros no somos quienes damos la respuesta, es un reclamo legítimo que deben resolverlo con el Estado, que entiendo que fue público algún aporte respecto a aquellos sueldos que van entre 15 y 25 mil pesos en la disminución del impacto del impuesto a las ganancias. Pero sería absurdo, mezclarlo. De la misma forma, si los empresarios pretendiésemos, por ejemplo, meter el capítulo de ajuste por inflación en los balances. Es decir, que nosotros también tenemos una carga tributaria por ese tema. Es algo que venimos trabajando y deberemos seguir trabajando con el Estado, no en medio de la discusión salarial. Dentro de este escenario, ¿no? En un año electoral pareciera como que lo político fagocita las gestiones, ¿no? Que está por arriba de todo. Digo, en este año político, ¿lo estamos transitando bien de acuerdo al termómetro que ustedes tienen? Sí, fíjate que inclusive en términos institucionales, yo te llevo, por ejemplo, a la década del 80, antes inexorablemente había una reacción directa entre lo político y lo económico. Y hoy creo que si bien el vínculo está, ya caminan por andariveles paralelos, separados. Es decir, se da la discusión política, la discusión en un año electoral que es muy presente en las discusiones, obviamente, sectoriales, pero en términos económicos también las variables se van comportando autónomamente de la política. Y ahí es donde nosotros debemos seguir trabajando para que, justamente, si bien haya un vínculo, no sea condicionante una de otra. Vuelvo al federalismo, ¿no? Esta materia pendiente desde hace muchísimo tiempo. Esa reforma del 94 apuntaba, o por lo pronto nos dijeron en ese momento, que era para terminar con el hiperpresidencialismo y apuntalar o cimentar nuevamente al federalismo, que no se cumplió con ninguna de las dos. Digo, ¿cómo cuesta, ¿no?, cambiar la cultura? Porque esto es un cambio de cultura realmente. Y en esto sí, porque es una deuda pendiente más allá de los 32 años que hablábamos, sin lugar a dudas de hace un siglo y medio. Es decir, claramente hoy tenemos que focalizar conscientemente todos los sectores públicos, privados, productivos, académicos, a que se concientice la población, la ciudadanía y la dirigencia de que es necesario incurrir en un federalismo. Mayor niveles de federalismo nos van a permitir una distribución simétrica, razonable y equilibrada en la Argentina, que permita desarrollar todas las economías regionales y que permita justamente con este equilibrio no generar los desbordes que se dan en los centros poblacionales densamente que nosotros vemos a diario. Problemas de salud, problemas de seguridad, por supuesto, porque no tenemos ahí un claro objetivo de lo que es la Argentina profunda. La UIA en este momento, relacionado con paritarias, bueno, focaliza, diríamos, ¿cómo está focalizando hoy la UIA su accionar? Porque lógicamente
que cuando llegan nuevos directivos a una institución refocaliza, que es lo que corresponde, ¿no? Y la alternancia, una de las bases de la democracia en todo nivel. Digo, ¿cómo están refocalizando hoy? Nosotros estamos focalizando en un estudio, como te decía recientemente, de análisis de variables en términos de competitividad sistémica, saliendo de las viejas recetas que te decían que se buscaba la competitividad solamente a partir de volcar o mover el tipo de cambio. Nosotros hablamos en términos integrales, por un lado. Por otro lado, una fuerte bandera federal, por eso es que con los distintos candidatos en particular venimos hablando de este tema. Y por supuesto también, si vemos lo que hace a la integración regional, hoy en Latinoamérica se discute el capítulo de integración vía el Mercosur o vía la Alianza del Pacífico. Nosotros fuertemente creemos que todavía el Mercosur debe ser potenciado, no solamente, hablando del federalismo dentro de lo que son la realidad hoy de la Argentina, que es más bien un acuerdo entre Buenos Aires y San Pablo. Yo creo que hay que llevar a que las distintas cadenas de valor del interior, tanto de Argentina como Brasil, puedan seguir fomentando lazos de integración que permitan a la Argentina y al Brasil direccionarse posteriormente en lo que hace la relación con Europa, con Estados Unidos, con China. Esto es un desafío sí, lo más pendiente. importante, ¿no? Sí, No quiero subestimar a nadie, pero digo, es lo más significativo, ¿no? Sin duda. Pareciera que hoy está medio cortada esa relación, ¿puede ser? Bueno, vemos que el mundo tuvo una convulsión muy importante en el año 2008, producto de la caída de Lehman Brothers, de la crisis subprime. El mundo tuvo una vuelta en donde se puso en jaque a los países desarrollados, ya no las economías que estábamos en vías de desarrollo. Es más, el comportamiento fue muy superior al de las economías en desarrollo versus las economías ya desarrolladas. Entonces, creo que es una buena oportunidad en donde ya, bajo una suerte de reflexión internacional, podamos desde Latinoamérica, como países en vías de desarrollo, buscar el equilibrio del relacionamiento comercial, político, económico, institucional, por supuesto con la Comunidad Europea, con Estados Unidos, con los países asiáticos, con China, porque me parece que ese es el desafío que también nosotros tenemos como industriales. Y la última para ir a Salta, como corresponde. Digo, hace poquitos días, semanas nada más, bueno, ganaron una nueva elección con tu hermano, lógicamente. Bueno, ¿qué desafíos nuevos hay en Salta? Bueno, se viene trabajando también, para hablar un poco del sector donde yo estoy volcando mi actividad, en muchos de los parques industriales. Parques industriales. Ahí hubo una fuerte erradicación de nuevas empresas dentro de los parques industriales de la provincia, no solo aquellos que están situados en el centro de la provincia o en la capital, sino también en el interior de la misma. Y sin lugar a dudas yo creo que hay una fuerte concientización de lo que es salir de la primarización de la economía provincial, que es lo que hablábamos, más allá de los desafíos que todavía, porque están pendientes, porque con muy fuertes esfuerzos se viene trabajando en este capítulo, pero todavía, como hablábamos, la coparticipación, los recursos son limitados, seguro, de acuerdo a las necesidades. Entonces, sí, ese te diría que es uno de los fuertes desafíos. Y se viene trabajando también mucho dentro de lo que es la región NOA para ir cimentando actividades económicas también con las distintas provincias. Claro. Qué fuerte los parques industriales, ¿no? Se ve esto también en la provincia mucho, ¿no? Ustedes en la provincia, por ejemplo, he tenido oportunidad de estar en muchos de ellos, el de Pilar, el de Mar del Plata, sin lugar a dudas te lleva a estar en línea con lo que es la sustentabilidad, es decir, aquel empresario que hoy no solo se preocupa por el aporte económico, sino también social y medioambiental. Y los parques industriales es la política que te lleva a ese puerto, a trabajar desarrollándote, pero en términos sustentables. Gracias, José Urtubey. No, por favor, muchas gracias a vos por invitarme. Pausa.